Concluido el receso, continuamos con la exposición, señor abogado defensor. Gracias, su señoría. Pasa entonces la defensa a describir y a exponer la evidencia documental que pretende se decrete para que sea practicada en el juicio oral y público. Se ubican, por favor, su señoría y señora representante del Estado, en el cuadernillo que se titula Evidencia para postular, por favor. Miremos, su señoría, el documento en el folio 1 que aparece como el documento 1, ¿verdad? Bueno, ese lo retiro, dado que le fue decretado a la Fiscalía y no tengo un objetivo nuevo que proponer. Pasa entonces la defensa a sustentar la juridicidad probatoria del documento denominado número 2. Bien. La conducencia de este documento se corresponde con el contenido del artículo 424 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Pertinencia. Su señoría, se trata de un medio material cognoscitivo individualizado con la ciudad y fecha de Peterborough, Ontario, 18 de agosto del año 2011. Se trata de un contrato o acuerdo de subrogación de vientre. Se debe precisar que la ciudad de Ontario o esta región queda en Canadá. Y el documento de acuerdo de subrogación fue suscrito por José Mato Roybal, María José Tacén de Villar, con una ciudadana canadiense llamada Sarah Ken. Es un contrato que se descubrió debidamente al Estado y de esa manera pues queda individualizado. ¿Cuál es el propósito epistémico o el objeto epistémico de este documento? Su señoría, ubicar al juzgado en el antes de esta situación. Y en el antes en relación con qué hecho relevante jurídico-penalmente, con el hecho de que uno de los tantos esfuerzos que hizo la pareja Mato por ser padres de familia, los hizo ir al Canadá a hacer una inversión muy importante de dinero representado en dólares para alquilar un vientre a la ciudadana Sarah Ken, que lamentablemente les comunicaron después de haber hecho los tratamientos respectivos, los depósitos de semen en los Estados Unidos y en el Canadá, luego la inseminación a esta persona, para que el resultado fuera negativo. Luego la pareja Mato Tacende se enteran que fueron estafados y que al parecer no hubo jamás una inseminación, y que le contarán que en esa gestión, con esfuerzos importantes desde el punto de vista laboral, pagaron la suma, si mal no recuerdo, pero está por esa cifra de $45,000 en su momento. Ante ese fracaso nadie les respondió, ni en los Estados Unidos, ni en el Canadá. Particularmente la que puso, digamos, la cara fue esta ciudadana Sarah Ken. Entonces el objeto o el propósito de conocimiento aquí sería establecer, como se dijo, ese antes que tendría injerencia en el después de lo que sucedió en relación a este hecho y vinculado con la niña EMS y el contacto que se realizó después del Canadá con una posibilidad que se tenía en el Estado mexicano para mirar la posibilidad de un alquiler
o en su defecto una adopción, lo cual pues no se pudo adelantar hasta que se tuvo el contacto con el territorio colombiano y particularmente entre Ángela Fernanda, con el que se inició toda esta cuestión de la gestión del alquiler de vientre, y María José Tacén Roybal. Entonces este contrato confirma manifestaciones verbales que van a hacer José y María José, y esto demostraría, su señoría, que fue entre tantos esfuerzos uno de los que lamentablemente tuvieron efectos desesperanzadores, desalentadores para esta pareja. El tema epistémico pues ya se relacionó, me aduzco simplemente a que se trata de hechos del antes que tienen injerencia sin duda en la asunción, en la determinación de la acción final que conllevó a José y María José incluso para que dispusieran de Elena y pretendieran sacarla del territorio colombiano. La posición epistémica de este documento sería importante en tanto que demuestra un segmento de ese pasado extenso de más de 10 años en el que la familia o la pareja Mato Tacende buscaba tener una familia. El medio de incorporación de este documento se va a hacer a través del testigo José Mato Roybal y si es del caso, para su reconocimiento también a través de la esposa de esta persona, que es María José Tacende Villar. Como consecuencia de eso, pues el documento resulta epistémicamente útil en el entendido que va a generarle a su señoría premisas fácticas y probatorias que van a determinar, por un lado, reglas de la experiencia sobre el comportamiento de estas personas, que desembocó a su vez el comportamiento que tuvieron los esposos Mato Tacende en Colombia con relación a la niña EMS. Asimismo, su señoría, y aquí se habla de indicios en favor, ¿no? Indicios en favor necesarios, favorables, y por supuesto, contrario a cualquier indicio grave, serían indicios de no gravedad e irrelevancia penal del comportamiento de José Mato Roybal. En ese sentido es útil el documento. El documento que aparece a folio 4, documento 3 sería, su señoría, se trata su conducencia frente al artículo 424 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Desde el punto de vista de la pertinencia, el medio material cognoscitivo se individualiza del siguiente modo. Se trata de un consentimiento sobre transferencia de embriones para preservación. El documento tiene fecha de marzo 14 de 2012 y fue elaborado en el Reino de España. El documento lo suscribe José Mato Roybal y María José Tacende Villar. El contenido es un consentimiento que ellos emiten para descongelar y transferir embriones en 6 folios, y el origen es de una institución de Toronto, Canadá, que es el Creative Fertility Center. Su señoría, este documento es un complemento del anterior, del contrato entre estos ciudadanos españoles y la ciudadana canadiense Sarah Ken. El objetivo epistémico o la pretensión epistémica de este documento es, al igual que el anterior, definir el antes con injerencia en toda la situación que posteriormente desembocó en el territorio colombiano con relación a la niña EMS y José y María José.
Y esto implica que ellos realizaron actos sinceros, inequívocos, buscando, y permítanme esta expresión, su señoría y colegas de la contraparte, buscando locamente hacerse padres. Es digamos, el gran error de esta pareja, finalmente. Obsesionados por ser padres, pero una obsesión no enfermiza, sino en un sentido sano. Entonces, su señoría, esto confirma desde lo epistémico esta historia, o llamémoslo la prehistoria del delito, frente a la historia de los delitos propiamente tales. Es importante porque eso va a establecer conclusiones probatorias en favor de José Mato Roybal, y eso implicaría, su señoría, que con este documento, aparte de acreditarse aseveraciones que María José y José van a hacer en el juicio, configuraría la desvirtuación de los tipos subjetivos de los comportamientos del tráfico de niños, del tráfico de migrantes y de la obtención del documento público falso, en el entendido de los dolos directos dirigidos a cada una de estas conductas como consecuencia de las acciones finales de estos ciudadanos que desembocaron en esta situación, pero que con este tipo de documentación y la declaración de ellos se generarán efectos de juicio o de juicios de valor conclusivos en favor del statu quo jurídico de estas personas. El tema epistémico entonces quedó incluido en la pretensión epistémica, en ese sentido de confirmación de esa credibilidad que merecen estas dos personas. Ese documento además demuestra que efectivamente el contrato con la ciudadana canadiense no fue una ficción, que efectivamente estos embriones estuvieron congelados, que se pagaron por estos servicios, y todo eso genera una historia interesante sobre los antecedentes que conllevan a la decisión que se toma en relación con la niña presunta víctima en este caso. La posición epistémica del documento pues cualitativamente identifica ese antecedente y una caracterización de la personalidad, del comportamiento de estas personas, que resulta importante por una razón, porque los tipos penales, los dos tráficos, exigen en su denominación jurídica, el uno del tráfico de migrantes, el otro del tráfico de niños, esa calidad que tiene injerencia en los verbos rectores de cada conducta punible. Y estos antecedentes contractuales y este tipo de consentimientos van a producir una idea contraria de la forma de ser y del comportamiento social de María José y José, en el entendido que ellos no son esta clase de sujeto activo de esos dos comportamientos, es decir, no son ni se dedican al tráfico ni de personas, en este caso la niña, ni del tráfico como injusto especial que protege los intereses de nuestros niños, o de los niños incluso, sin necesariamente ser niños colombianos. Su señoría, eso en cuanto a la posición epistémica. Ahora, el medio de incorporación se hará a través de José Mato Roybal y María José Tacén de Villar, ya de los dos o del uno o del otro, y será reconocido y por supuesto incorporado a través de cualquiera de estos dos testigos. La conclusión entonces, desde el punto de vista de la utilidad, es que le producirá conocimiento previo a los hechos que tienen injerencia en las adecuaciones jurídicas de los respectivos tipos penales plasmados en la acusación penal que la Fiscalía presentó. Eso la llevará a una convicción, su señoría, por eso es útil, para desvirtuar esa parte del tipo objetivo de los dos tráficos y la antijuridicidad material de la obtención de documento público falso. O sea, se desvirtuaría en este caso el artículo 288 en cuanto a la antijuridicidad material.
incluso en el dolo especial del tipo subjetivo de la obtención de documento público falso en el sentido de la acción final o la finalidad dirigida al acto falsario del registro civil, donde se registró a la niña como si su padre fuera José Mato y la madre de la niña Ángela Fernanda Serna Rabe. Documento 4. Se trata, su señoría, de un certificado de asistencia a un curso formativo para adopción nacional e internacional. La conducencia en los mismos términos del artículo 424 y siguientes, que regula la prueba documental en el Código de Procedimiento Penal. La pertinencia. El medio material cognoscitivo se individualiza del siguiente modo. Su señoría, se trata del certificado ya mencionado de asistencia a curso formativo para adopción nacional e internacional, que se emite en la ciudad de Santiago de Compostela el 12 de mayo de 2011. Se trata de una certificación de asistencia a un curso de 9 horas formativo para adopción. Suscribe la jefe de servicios de defensa del menor de Santiago de Compostela esa certificación, señora llamada Alba Paz Boubeta, en un folio, y el origen es la Secretaría General Ceral en Gallego de Familia o Bienestar de la Consejería de Trabajo y Bienestar de la Junta de Galicia, España. Entonces, su señoría, este documento tiene el siguiente propósito epistémico, o le va a llevar este conocimiento. Una vez más, se trata del antes de toda esta historia, y esto identifica que la pareja Mato Tasende no gratuitamente llegó a una decisión como la que se tomó en Colombia con relación a la niña EMS, sino que todo esto tiene una historia, y no es un antes en el cual ellos se dedicaran a comprar, vender niños, o a que les fueran entregados, ¿no? Incluso no importando el fin, suponiendo que los injustos exigen esa cuestión, es decir, sin tener en cuenta la antijuricidad del comportamiento o la ilicitud material del mismo. Entonces, su señoría, todo esto conlleva a fijar la caracterización familiar, social, individual de estas personas. Y aparentemente eso no tendría ningún sentido ni injerencia dentro del juicio penal, pero sí la tiene, su señoría. Porque si uno mirara objetivamente y de manera aislada el hecho exclusivo del aeropuerto y de la situación en supuesta flagrancia, pues sin duda que la conclusión sería que la defensa sería imposible y que solo queda la consecuencia jurídica de imponer la condena. Máxime que no admite ningún beneficio punitivo ninguno de estos comportamientos, bueno, ninguno no, el comportamiento de tráfico de niños, niñas y adolescentes, y por extensión los otros. Resulta, su señoría, que en este caso la defensa se ve forzada a darle importancia a esa unidad experiencial del hecho, o el principio, ¿no?, del hecho en materia penal, que exige precisamente, y por eso he hecho insistencia en esa trilogía: antecedente, presente y consecuente, ¿verdad? Porque es necesario para poder explicar ese comportamiento que finalmente conllevó a la aprehensión física de José Mato Roybal. Entonces, su señoría, la pretensión epistémica se genera en el antes para poder comprender que ese antes define la atipicidad del comportamiento de José Mato Roybal, en el entendido que su pasado y ese presente en el momento de pretender sacar a Elena Mato Roybal no iba dirigido finalmente, no tenía como objeto una acción final cuyo propósito fuera traficar con la niña, no importa si fuera en la modalidad de venta, entrega
o propiamente el tráfico como el tipo especial de protección penal al niño lo define, y tal cual el nomen juris como ya he hecho alusión. Entonces eso lo desconfigura y el tipo objetivo quedaría derruido. Por eso esta información precedente es importante, y lo propio se debe decir con relación a ese objeto epistémico del delito de tráfico de migrantes. Por eso, su señoría, la defensa pretende que epistémicamente eso suministra información relevante. El tema epistémico entonces será verificar qué tantos esfuerzos en el pasado como pareja Mato y Tasende hicieron para poder hacerse padres, y que esos esfuerzos nunca estuvieron por fuera de la legalidad de los países que consultaron o los países donde fueron asesorados, o incluso donde llegaron a alquilar vientres, incluso en su país de origen, España. Aún no era ni tenían la dirección dolosa dirigida, ya en el caso colombiano, con relación a la niña, a cometer ilícitos penales. Su señoría, la posición epistémica del documento pues me genera, en términos del artículo 375, una condición privilegiada en el siguiente sentido, que le va a suministrar elementos de juicio, su señoría, en el entendido que va a hacer que el hecho sea ni siquiera probable. Hablo de la expresión normativa del artículo 375, que dice que la evidencia o la prueba también será pertinente para hacer más o menos probable uno de los hechos o circunstancias del conflicto penal que se tiene que dirimir. Bueno, aquí voy a hacer incluso una alegación que, dentro de una interpretación correcta de la norma, le permitiría a la defensa en este caso afirmar, incluso hacer improbable la dirección dolosa a cometer por parte de José Mato estos comportamientos de tráfico, el doble tráfico. Entonces, en ese sentido es que tiene una posición epistémica privilegiada este documento, a pesar de que se trate de un hecho previo y que aparentemente no tiene conexión con el hecho concreto, específico, directo de los acontecimientos surgidos en el territorio nacional con la niña EMS. El medio de incorporación de este documento será a través de José Mato Roybal y o María José Tasende Villar. La utilidad se especifica en el sentido, su señoría, que le suministrará conocimiento improbable que ellos tenían la intención de venir a cometer delitos en Colombia, venir a usurpar a una niña del territorio nacional y la soberanía nacional, de usurpársela a unos padres y llevarla consigo con fines que atentaran desde la protección material de los bienes jurídicos de la autonomía, en este caso que protege el tráfico de migrantes y el tráfico de niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, eso quiere decir que con este documento se coadyuvaría, a pesar de que es un factor antecedente, a explicar el antecedente, ayudaría a explicar los acontecimientos surgidos en Colombia, y eso conllevaría a la conclusión de la tipicidad del comportamiento del comportamiento tipificado con el doble tráfico. Entonces, y por supuesto, consecuentemente, se desvirtuaría el tipo subjetivo, en el caso de José Mato, por supuesto, de la obtención en documento público, y de no prosperar y de generarse el juicio completo de tipicidad. Lo que sí, sin duda, demostraría es la ausencia absoluta de antijuridicidad material, aunque sea uno y otro comportamiento ilícito de mero comportamiento. Esa es la utilidad, además, incluso de generarle reglas de la experiencia sobre ese comportamiento, evidencia circunstancial favorable a la posición
de José Mato Roybal. Documento 5. Bueno, su señoría, voy a agotar y por favor vamos a examinar cuidadosamente el documento 5, el documento 6, el documento 7, el documento 8, el documento 9, el documento 10, el documento 11, el documento 12, el documento 13 hasta el 13. Entonces tenemos del 5 hasta el 13, que sería un solo bloque argumentativo porque tienen la misma dirección probatoria. No los individualizo, su señoría, porque el medio material cognoscitivo se dirige a la asistencia de la pareja Mato Roybal a obtener documentación relacionada con la posibilidad de adopción o alquiler de vientres en países del mundo distintos a España. Entonces, esos documentos se dirigen a demostrar eso. La conducencia de estos documentos pues ya está establecida y me remito de nuevo al artículo 424 que regula la prueba documental, y la pertinencia tiene que ver con que estos documentos vistos individualmente y todos provenientes y emitidos en el territorio español tienen que ver con la información que buscó María José Tacén de Villar y José Mato Roybal en relación con la adopción nacional e internacional en varios países del mundo, tales como los que aparecen aquí en estos documentos relacionados, como la adopción en Filipinas, en República Dominicana, en Tailandia, en México, en Rusia, en Bolivia, y aparece en el último documento un documento informativo sobre cuidados de niños adoptados y demás que ellos en esa búsqueda de ser padres recolectaron esa documentación acudiendo a instituciones que los asesoraban en este sentido. La pretensión epistémica de esta documentación es la siguiente: el objetivo probatorio que se busca es, una vez más, ubicar a su señoría en los antecedentes o en el antes de este caso. Y de nuevo, el antes de este caso, que sin duda para la defensa y para la teoría del caso de la defensa tiene una injerencia en los hechos ocurridos con posteridad en la República de Colombia, con relación a la niña ya mencionada. Y tiene esa injerencia, esa pretensión, porque eso demostrará que parte de todo ese proceso de hacerse padres, a partir del mecanismo biológico natural de su relación como pareja, a través de la intimidad, a través de la inseminación artificial de vientres de otras mujeres, a través del cuidado de niños en temporadas vacacionales, de niños de países pobres, también asimismo con el afán de buscar qué país pudiera permitirles tramitar una adopción rápida y que no les negara esa posibilidad de adoptar dada la edad de José y María José, y particularmente la condición de salud de María José. Todo eso conlleva, su señoría, a que el objetivo probatorio o la pretensión epistémica se dirija a desvirtuar el tipo objetivo de los dos tráficos en cuanto al nomen iuris, para entender que todos estos antecedentes, pues por supuesto no los hace ver como traficantes de niños, y que el hecho aislado, que el hecho que se materializó en Colombia con la niña por parte de José Mato Roybal no puede ser visto ahistóricamente, o me explico, no puede verse como una historia aislada, sino como una historia ininterrumpida y continua, su señoría.
Por esa razón es que aquí el antecedente es clave y toda esta documentación que va a datar de varios años y las fechas que aparecen allí son de 2013 y 14, pero fueron certificaciones que se emitieron y que pidió la defensa. Van a ser allí expuestos por María José y José, y eso le da a entender a su señoría que la aspiración de ser padres de ellos se les volvió incontrolable, y particularmente José, conociendo ese anhelo de su esposa María José, y además la condición de salud de María José, hizo que enfrentaran algún riesgo, pero sin que nunca, su señoría, les pasara por su mente la idea de generar un dolo típico de los tráficos y en relación a afectar los bienes jurídicos que protegen en este caso la Constitución y el derecho penal a la niña GMS. Entonces por eso son importantes estos documentos y los ejes temáticos o el tema epistémico que ya he anunciado y he anticipado en la pretensión epistémica se dirige a eso, a demostrar ese antes. ¿Quién es José Mato Roybal? ¿Cuál es la historia de José Mato Roybal? ¿Cuál es el pasado de José Mato Roybal y su esposa? ¿Qué pretendía José para definir las antijuridicidades materiales en el evento que de pronto se llegue en juicio a la conclusión de la tipicidad completa de esa categoría de los dos tráficos? Entonces me quedaría incluso defensa para alegar la antijuridicidad material, y aún si fuera así, que no creo que vaya a eso, podría alegar, aún estando completa la tipicidad y la antijuridicidad, hacer alegaciones en sede de culpabilidad que exonerarían de cualquier responsabilidad punitiva a este ciudadano extranjero. Su señoría, la posición epistémica es privilegiada porque ese antecedente, repito, tiene injerencia en la historia aislada. Vamos a llamar la historia de Colombia de José y María José, y la historia de María José en España, en el Canadá, en Inglaterra, en contactos con la India, con el norte del África, etcétera, etcétera. Cualquiera que me escuche hablar de ese modo dirán, por favor, se portan como unos traficantes. No, su señoría, la defensa va a demostrar que no. Va a ver con ellos, viéndolos aquí cara a cara y viéndolos hablar, y dará cuenta de eso. Por eso es importante ese antecedente con injerencia en la historia de Colombia de José y María José. El medio de incorporación, pues por supuesto, serán María José y o José Mato Roybal. Y la utilidad, pues va a aducirse, su señoría, en términos que le va a presentar evidencia circunstancial en favor de José Mato, es decir, es evidencia que desincrimina. En segundo lugar, va a generarle también juicios de valor en términos de reglas de la experiencia para determinar que el comportamiento de José Mato y María José no iba dirigido a cometer conductas punibles en el territorio colombiano, y asimismo que ese pasado al que se refieren estos documentos y que ellos van a explicar tampoco va a arrojar conclusiones en términos de que ellos en su historia de paso por Colombia se comportaron, o al menos José, que es el que nos interesa en este caso, como sujetos activos de estos punibles. Vamos entonces, su señoría, al folio 15 de la carpeta y miremos el documento 14. Y en bloque el documento 15, el documento 16. ¿No? Entonces tomemos con un solo argumento el documento 14, el documento 15 y el documento 16. Su señoría, se tratan de documentos debidamente recaudados y con autorización de los titulares de estos documentos de carácter bancario, de María José y de José. La conducencia se establece también
por las reglas generales ya establecidas y por las reglas especiales de conducencia del artículo 424 del Código de Procedimiento Penal. Pasamos a la pertinencia. El medio material cognoscitivo se trata, su señoría, de documentos relacionados con saldos y movimientos bancarios de 3 instituciones financieras españolas. Tenemos el Banco Santander, tenemos una institución financiera gallega que se llama Abanca, y otra institución, no aparece aquí el nombre, pero corresponde a una tercera que, si mal no recuerdo, es el BBVA. Entonces, su señoría, esa es la individualización de los documentos, que aparecen el uno en 6 folios, el otro en 18 folios y otro en 34 folios. Los movimientos bancarios se refieren a transacciones nacionales e internacionales, y también a transacciones que José Mato y María José adelantaron aquí en Colombia, con ocasión de la primera visita que hicieron a propósito de la inseminación artificial y del alquiler de vientre de Ángela. Y luego, a partir del viaje que hicieron, llegando ellos un día después del nacimiento de EMS, un día después que dio a luz Ángela Fernanda Serna Rabe, que eso fue dio a luz un 13 de junio de 2014, y ellos llegaron al día siguiente y se quedaron, eso van a demostrar estos movimientos también, en retiros que se certifican en cajeros colombianos, en el sector del Quindío, en la capital armenia, donde hacen cualquier cantidad de retiros para compras de cosas para la bebé y otra serie de transacciones que José y María José le explicarán aquí, su señoría, para desmentir, y por supuesto pues que la fiscalía no ha asegurado ese hecho conclusivamente, pero pues en el escenario, en el panorama ha quedado que pues es un caso, el de José, que se trata de una compraventa de una niña. Y estos salditos y estos movimientos van a demostrarle que no, su señoría, que aquí no se generó absolutamente ninguna transacción de ese tipo. Y asimismo, su señoría, que 18.000 euros pues no son transportables si uno es un pasajero en un vuelo internacional. Uno puede transportar hasta $10.000 y tiene que declararlos. Y el dinero, suponiendo que lo hubieran traído en sus maletas o qué sé yo, al interior de su indumentaria, es fácilmente identificable, y sobre todo en los aeropuertos europeos, y ya con la tecnología del Dorado sin duda que también es fácil hacerlo. Entonces se va a demostrar que ni por esa vía ni por esta vía de transacciones que se hicieron por parte de esta pareja se realizó pago alguno por la niña, y no se genera una cifra como esa que al principio se manifestó como el costo que hizo parte de la mercantilización de la niña EMS. Entonces, su señoría, estos documentos por eso son importantes para desvirtuar, y en este caso me ubico en el objeto epistémico o en la pretensión epistémica o el objetivo de practicar y de incorporar este documento, y es que en el tipo penal de tráfico de niñas, niños y adolescentes aparece la expresión vendido, y según la acusación fáctica del Estado aparece esta manifestación en estos términos: en el entendido que hubo una compra-venta, de ahí la expresión mercantilización, para entregar, o sea, hay una composición dual aquí entre vender y entregar. Entonces, con estos documentos, junto con la declaración de José y María José, desvirtuándose estos verbos rectores
que son el núcleo del comportamiento de la tipicidad objetiva del tráfico de niñas, niños y adolescentes, queda desvirtuado el comportamiento y definitivamente darán al traste con ese juicio de adecuación y se generará la conclusión de atipicidad. Su señoría, el tema epistémico pues ya lo relacioné aquí junto con la pretensión, que es demostrar, uno, que nunca se pagaron 18.000 euros, dos, que no hubo compraventa de la niña EMS, que si hubo dinero en algún momento y se va a expresar cuánto, cómo se pagó, dónde se pagó, a través de qué medios y demás, fue por el alquiler y no fue semejante suma tan exagerada como se llegó a mencionar, sin duda que así se dijo, por José o María José en el aeropuerto El Dorado, pero nunca dirigida a manifestar un pago en concreto sobre algo, ¿no? Sobre algo. Y está muy claro, se va a observar eso también en el video y con las declaraciones y estos movimientos bancarios, las declaraciones de José y María José, que es clarísimo que si hubo algún dinerillo dentro de toda esta situación, se establecerá, incluso el video es clarísimo, que no se dirigía en esa confesión, digamos, entre comillas, que hizo José en el aeropuerto El Dorado para pagar la niña. No, eso queda claro ahí y eso se confirmará, aparte con estos testimonios y estos documentos. La posición epistémica pues es directa, su señoría. Esto es una evidencia documental que va a ser mucho menos probable e incluso va a anular, es más, va a ser completamente improbable esa compraventa y esa entrega a propósito de esa compraventa del tipo objetivo. Por eso la posición epistémica de esta evidencia documental es importante. El medio de incorporación pues sin duda van a ser los titulares de esta cuenta, que son María José Tacén de Villar y José Mato Roibal, y su utilidad pues se precisa. Uno, le llevará una convicción más allá de toda duda en el entendido de la tipicidad de los comportamientos tanto de tráfico de niñas como el tráfico de migrantes. Dos, le generará reglas de la experiencia que van a inferir, van a tener influencia dentro de todo el desarrollo comportamental que desplegaron María José y, bueno, en el caso del acusado aquí, José Mato, mientras estuvieron en Colombia. Y la explicación, por supuesto, de gastos, porque por supuesto que tuvo que haber gastos, pero le van a decir en qué fue lo que se gastó, que ahí no hubo pactos ilícitos ni contratos ilícitos que afectaran los bienes constitucionales de la niña. Por eso es útil, su señoría, esta documentación. Miremos, su señoría, ahora el folio 18 de la carpeta. Sí, señora. Del folio 14, un momento, es 14. No, 14. Eso, documento 14, folio 15, sí, su señoría. Entonces, si lo miramos serían folio 15, 16 y 17, ¿verdad? Lo de los movimientos bancarios, si lo miramos desde los folios. ¿Qué serían documentos 14, 15 y 16? Bien, documento 17. Aquí, su señoría, se trata del audio-video tantas veces mencionado por la defensa. Por ahora el video fragmentado, pero como ya lo había anunciado y lo descubrí, si logro, y tiene que ser así, obtener, si no más fragmentaciones que complementen las que me descubrieron, sí, el video ininterrumpido, que ojalá sea así. Entonces, su señoría, en ese sentido, ese audio-video contiene todo el recorrido que hicieron José y María José al interior del aeropuerto El Dorado, audio-video que se conforma desde dos filmaciones.
La primera, que fue la que no me respondieron primero, pero está pendiente que me respondan, me tocó insistir, de las cámaras instaladas en el edificio del aeropuerto. Y la otra, de una cámara, porque se nota el recorrido que al parecer hace una persona que está filmando cuando José y María José se desplazan, o se desplazan otras personas de Migración Colombia, policía, las funcionarias del bienestar familiar. Entonces, su señoría, la conducencia, pues se trata sin duda de un documento en los términos del artículo 424 del Código de Procedimiento Penal. Fue debidamente obtenido. Fíjense que la una es una filmación pública, que es la que se instala en el edificio propiamente del Aeropuerto Internacional El Dorado. Ellos nunca estuvieron, por fortuna, a no ser que haya sido así, en lugares reservados, nunca. Gracias, los tuvieron siempre en salas, ¿no es cierto? Claro que ya salas distanciadas de las salas del Muelle Internacional, pero en espacios sin duda amables, cómodos, eso se visualiza claramente. Ahora, el otro que compromete sin duda al mismo José y María José, pues con autorización de ellos, firmando ellos mismos esa petición, la firmé yo y la firmó José, diciendo entrégueme ese audio porque yo rendí una declaración y toda esa cosa. Entonces, firmada, pues me fue respondida, y bajo ese argumento es conducente, es decir, es constitucional, es legal, porque fue recolectado de manera ajustada a derecho. Ahora, la pertinencia. Este medio material cognoscitivo, su señoría, se individualiza del siguiente modo. Aunque allí en el folio 18 del documento 17 al que estoy haciendo alusión dice oficio dirigido, pues ese oficio fue el que me fue respondido y en el que me llegó el CD con los 26 segmentos o videoclips. Ese es el video o el audio video que estoy solicitando aquí, y la individualización corresponde correctamente a la grabación, repito, de los movimientos por ese aeropuerto, por las oficinas de migración, y las preguntas o interrogatorios o entrevistas que le hicieron a José Mato y a María José el 17 de julio de 2014 entre las 15:50 horas aproximadamente, o sea, las 3:50 hasta las 7 de la noche aproximadamente. Incluso más allá, tiene que existir, eso si no me lo han enviado, el recorrido de José o lo que pudo haber pasado con José entre las 7 de la noche y las 7:30 en que se le ve salir con dos policías de las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado subiéndose a una patrulla. Bien, esa sería la individualización. Su señoría, el propósito epistémico o el objetivo probatorio de esta evidencia documental es la siguiente: se pretende definir el tercer aspecto de la teoría del caso que la defensa va a plantear y va a demostrar, y es los defectos del procedimiento 1 de las entrevistas que se le hicieron a José Mato Roybal. 2, de una flagrancia que se dilató o fue diferida por el término de 3 horas y media. 3, esos videos van a arrojarle un tema importante. Su señoría, permítame que aquí, 1, el objeto epistémico y el tema epistémico. Su señoría, ojalá exista el video completo, porque tiene que existir, si no completo, los segmentos que faltan, porque cualquiera ve y observa que hay segmentos que no encajan y que fueron interrumpidos de alguna manera. No voy a afirmar aquí nada
si fueron deliberados dolosamente o no, no lo voy a hacer. Pero su señoría, sí, si se percibe se tiene cuidado, pero ojalá sea completo o con los segmentos que hay para que dé cuenta su señoría de lo que dijeron José y María José. Eso me interesa que se sepa aquí. Su señoría, porque en medio de la angustia de estar en un país extranjero, con la angustia que le digan, ustedes están metidos en problemas penales, ustedes atentaron contra la integridad de una niña, esto tiene penas graves, van a ser objeto de judicialización, estar rodeados de muchas personas porque se ve en el video, luego 2 personas entrevistando, 2 policías examinando, y solo ellos 2 allí, presentes ante, digamos, todo ese procedimiento, y esto hace, su señoría, que ellos cuenten, y no van a contar nada distinto a lo que le van a decir aquí, su señoría, y me interesa porque a pesar de toda esa situación tan engorrosa, permítanme esta expresión, una presión ingenua, supongamos que no fue dirigida dolosamente, sino que fue errónea, permítame así, culposa, permítame acudir a esa expresión. Ellos, cuando comienzan a enterarse, y lo van a decir aquí el video también, de qué era lo que estaba pasando, y van a contar allí que la intención de ellos no era cometer delitos, dicen. Le dicen, y una cosa extraña, a la abogada del bienestar familiar, delante de la trabajadora social que ya mencioné y de los 2 policías. Ellos dicen, no era nuestra intención, no sabíamos, queríamos era esto. Y hablan de plata y dicen por qué. Su señoría, lo que van a decir aquí, pero miren, ante una situación de esas, y llegan a decir tal cosa, tiene que hacer creíble lo que expongan y sustenten documentalmente y en ese video, en el juicio oral que se adelanta en el caso de José. ¿Qué quiere decir eso, su señoría? Que a partir de esas expresiones verbales, a partir del comportamiento no verbal de José y María José en ese video, a partir de ese susto, porque cualquier ciudadano, supongamos nosotros en un país en el exterior, que uno siempre siente el cosquilleo y como la inquietud de llegar y pasar por migración o que lo mire un policía, eso es incómodo. Imagínense ese par de ciudadanos sintiendo lo mismo. Su señoría, con ese pánico y luego que se les informe, eso es digamos, un aspecto que se deduce del video cuando dicen queríamos esto y no queríamos cometer ningún delito, no teníamos ni idea de ese aspecto. Y va a haber la espontaneidad con que lo dicen en ese momento, claro que no tranquilamente, como lo haría un sujeto activo frío y calculador de estos punibles, y como lo van a decir en el juicio oral de José, aquí, directa y personalmente, su señoría. Entonces es importante hacer ese contraste, su señoría, muy importante. Entonces por eso, aparte de esa situación, hay que entender que ese video tiene que observarse y en este caso, su señoría, se va también a demostrar que hubo mucha gente ahí rodeándolos, ¿sí? Que se supone en el informe ejecutivo presentado por el patrullero de la policía, ellos llegaron mucho después de que se hubiera entrevistado a José y María José, y resulta que se ven 2 policías cuando la defensora de familia y el bienestar están preguntándole a José y a María José. Entonces eso me va a contrastar muchas inconsistencias que aparecen en los informes ejecutivos, ¿no? Y en el contenido de ese video. Entonces, su señoría, la posición epistémica es de primera mano, porque esto conllevará, en primer lugar, a definir que los procedimientos fueron incorrectos. En segundo lugar, va a definir que, en términos del artículo 375, desde el punto de vista que el hecho circunstancia, en este caso esos tráficos,
sean más o menos probables, incluso llegando aquí la defensa a plantear que no menos probable, sino improbable, o sea, la comisión de estos ilícitos, y eso haría decretable esta prueba documental. El medio de incorporación será su señoría María José y José, no porque ellos lo hayan producido, sino porque ellos lo pueden autenticar. ¿En qué sentido? Pues identificando que son los que aparecen ahí, diciéndonos a quién corresponden cada una de las personas que aparecen alrededor de ellos. Si recuerdan quiénes eran los policías, quién era la persona que le hacía preguntas a José y a María José, y quién era la otra chica que acompañaba a la defensora de familia. Si preguntan, si para definir y que reconozcan si ese video era continuo e ininterrumpido, para que describan cómo era ese supervisor que les generó a ellos temor por la altivez, por los gestos que hacía, por la indignación que tenía esa persona con relación a estos dos ciudadanos. Entonces, por eso es importante. Y el medio, más que ellos, pues por supuesto su señoría, para que identifiquen el contenido. Ahora, por ser documento público, pues sin duda se presume su legalidad y no tendría necesidad de traer a un testigo para definir el origen de ese documento. Bueno, la utilidad pues se refleja en que se probará con este video, en contraste con la declaración de José y María José, los procedimientos inconstitucionales que se produjeron en el desarrollo de los contactos que tuvieron con funcionarios de varias instituciones al interior de las oficinas de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Documento 18. Su señoría, se trata de unas fotografías, más o menos 200 fotografías, en las cuales va usted a ver a José Mato con unos niños. La conducencia, pues, se confirma con las exigencias y el contenido del artículo 405 del Código de Procedimiento Penal, y por autorización directa que él mismo hizo, por supuesto, siendo consciente de la afectación a su derecho a la intimidad, al exponer parte de su pasado, su vida de relación, con relación a niños que van a ser conocidos públicamente en este juicio si llegan a ser decretadas estas fotografías. Pertinencia. El medio material cognoscitivo, su señoría, se trata de esas fotografías, aproximadamente, repito, 200 fotografías a color, donde José Mato Roybal aparece con unos niños desde que tenían temprana edad hasta aproximadamente 10 o 12 años, y con otro, unas fotografías con un niño árabe que tuvieron ellos para unas vacaciones. Eso es muy usual en Europa hacerlo, eso lo explicarán ellos también, y en ese sentido la individualización de esas fotografías pues correspondería a esa cuestión. Bueno, exactamente son 143 tomas. Fue presentado a través de un álbum fotográfico que se le presentó al abogado de la defensa el 5 de marzo de 2015. Hay que corregir la fecha ahí, no es 2014 sino 2015, su señoría.
El propósito epistémico o el objetivo epistémico o el objetivo probatorio de estos álbumes pues es muy elemental. Una vez el antecedente de todo esto, su señoría. Allí en esas fotografías o documentos fotográficos aparece José junto con niños, pero también la esposa de él. Y ellos pueden allí explicarle como por qué ese acercamiento tan asiduo con los niños, por qué asumir un compromiso con un niño extraño para que pasen unas vacaciones con ellos y que traten a esos niños extraños como si fueran hijos propios. Eso contribuye a elucidar esa historia previa a todo este conflicto penal para explicar las intenciones de José Mato Roybal en relación con la niña EMS, su señoría. Y eso es importante porque va a generar un juicio de valor de mayor probabilidad o menor probabilidad de la comisión del injusto en los términos del artículo 375, pero, como lo ha afirmado la defensa anteriormente, no de menos probabilidad, incluso va a llevar un juicio de valor de improbabilidad sobre la comisión como sujeto activo de los tráficos por parte de José Mato Roybal. Y es importante, puede parecer ajeno al objeto principal del litigio, pero su señoría, el artículo 375 asimismo habla de hechos o circunstancias. ¿Cuál es el hecho? Historia de José Mato y María José en Colombia. ¿Cuáles son las circunstancias? Por supuesto, circunstancia que significa circunestar en latín, que significa estar rodeando, o sea, eso es lo que significa, pues desde el punto de vista de la libertad probatoria y de la, digamos, desde el pro homine probatorio, desde el principio pro probatione, hace que esa circunstancia pueda establecerse como circunstancia antecedente, como circunstancia concomitante y como circunstancia consiguiente o subsiguiente, que es lo que he venido diciendo, el antes, el durante y el después. Entonces ese antes va a ser determinante en la comprensión de las acciones finales dirigidas por José en Colombia con relación a EMS. Entonces, por eso, su señoría, es que la defensa reclama que se decreten estos documentos, porque dan juicios de valor en ese sentido. Unas imágenes que, verbalizadas por José y María José, van a conllevar a su vez a un efecto probatorio, el del hecho. O sea, circunstancias que rodearon ese hecho y que van a explicitar y van a dar una explicación no penal a esa situación. Por eso la posición epistémica es privilegiada en este caso. El medio de incorporación será María José Tacén de Villar y o José Mato Roybal. Y su utilidad reside en que esa información precedente a la historia de esta persona en Colombia, sin duda que contribuirá a hacer improbable que José tuviera la determinación de traficar con la niña EMS. Documento 19. El documento 19 corresponde también a un álbum fotográfico. Este álbum fotográfico corresponde, su señoría, un álbum fotográfico que tomó uno de mis investigadores allá en el apartamento de José en España, y estando yo presente, que se trata de la fijación del apartamento y de la alcoba donde iba a estar EMS. Entonces allí está esa habitación y se observará todo lo que esta pareja tenía dispuesto para la protección, el trato de esta niña y el futuro de la niña EMS. Ese informe contentivo del álbum
data del 18 de noviembre de 2014 y me fue entregado allá mismo en Carballo, en la provincia de La Coruña, en el Reino de España. Destinado a mí, a César Augusto Londoño Ayala, y vienen 18 fijaciones. Su señoría, ese sería el medio material cognoscitivo. Ahora, ¿cuál es el propósito probatorio o el objeto epistémico de esas 18 fotografías de un apartamento y de un cuarto destinado a la niña? Pues muy importante, me va a determinar su señoría los dolos correspondientes a los tráficos, pero en el evento en que se generaran juicios completos de tipicidad objetiva y subjetiva de los dos tráficos, todavía tengo la oportunidad para demostrar que a pesar que los dos comportamientos son de mero peligro, ¿no?, de peligro abstracto incluso, según disposiciones y interpretaciones de la Corte Suprema de Justicia, pero que aún en el peligro abstracto se exige comprobar si el atentado al bien jurídico peligroso pudo haber atentado de manera efectiva y sin justa causa, como lo plantea el artículo 9 u 11 del Código Penal, para determinar si la conducta es relevante penalmente o no. Entonces, su señoría, esto va a conllevar, desde el punto de vista de la pretensión, a desvirtuar la tipicidad subjetiva, y en el evento en que no llegare a prosperar ese juicio de atipicidad que propondrá la defensa, sin duda que tendrá que prosperar la falta o ausencia completa, absoluta, de antijuridicidad real o material frente a los bienes jurídicos de la niña. El tema epistémico, pues precisamente se dirige a contrarrestar la peligrosidad del comportamiento de José Mato Roybal. Su señoría, acuérdese que la antijuridicidad implica, en este caso el delito de peligro, un peligro efectivo y sin causa justa. Después, en el debate de juicio, habría que mirar qué es eso, que debe obviamente instalarse en la antijuridicidad del mero peligro del tráfico de migrantes y del tráfico de niños y del tráfico de migrantes, y aún en el de obtención de documento público falso. Entonces, su señoría, es importantísimo toda esta situación para determinar cuál era la potencialidad peligrosa, si lo hubo, de la niña frente a sus bienes jurídicos y ese malestar constitucional y legal que supuestamente le iba a crear a la niña este ciudadano español. Entonces, la posición epistémica en este caso de estas fotografías son importantes, pues, como se dijo, para determinar eso. Y el medio de incorporación será la declaración de José Mato Roybal, María José Tacén de Villar, y si es del caso, lo definirá la defensa, el investigador que fijó, que es Uldarico González Zapata, que es investigador técnico criminalístico de la oficina mía. Entonces, su señoría, muy importante establecer ese punto. Y es útil, pues, por supuesto, por las razones ya aducidas. Documento 20. Su señoría, en el documento 20 se trata de un informe de psicología forense que tengo que reconocer todavía no se ha contratado el servicio de la doctora que me va a hacer este informe, por una razón, porque si no me lo decretan, pues hago una mala inversión y lo voy a pagar yo de mis recursos. Y en segundo lugar, pues
previendo ese riesgo en el evento que llegaran a negármelo, recuerde su señoría que le hablé de una psicóloga llamada Adriana Espinosa Becerra, por allá en las testimoniales a mitad de esta audiencia. En segundo lugar, por supuesto que teniendo presente la decisión que se tome en el juzgado, pues de contratar estos servicios y darle las directrices a esta persona que ya me presentó el preproyecto y demás, que fue debidamente descubierto y con hojas de vida para los propósitos que yo especifiqué. ¿Quién le presentó el preproyecto? ¿Adriana Espinosa? Adriana Espinosa, sí, su señoría, Adriana Espinosa Becerra. Entonces, su señoría, se tratará, y por supuesto con la entrega previa, aún mucho antes, si puedo, de los 5 días al inicio del juicio, pues para evitarme en determinado caso una suspensión de audiencia, porque tiene que reconocer uno que es muy poco tiempo para que lo examine la contraparte. Entonces se tratará de un informe pericial de valoración psicológica, y de eso se trataría la pertinencia, bueno, la conducencia en el sentido también, y aquí de la prueba pericial contemplada en el artículo 405 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, de ahí la conducencia. La pertinencia, entonces el medio material cognoscitivo, se trata de esa evidencia pericial que suscribirá un equipo de psicólogos, pero que en el evento que se decrete expondrá, explicará, sustentará la psicóloga forense Adriana Espinosa Becerra. Esta persona, su señoría, a la cual hice alusión como testigo perito de la defensa, pues va a explicar, y simplemente lo menciono, y aquí hago una observación, me remito al juicio de pertinencia que concluí y definí cuando expuse por qué tenía que ser ella decretada. Pero para recordar a su señoría, se trata de hacerle valoraciones psicológicas a María José, a Ángela y John, para definir particularmente con María José qué tan desbordado, incontrolable, pero no en un sentido enfermizo, era el anhelo de ella por ser madre, y asimismo el de José. Y había manifestado en ese momento, cuando expliqué la pertinencia de Adriana, que también quería definir la credibilidad de estas 4 personas. Al resto me remito en esa argumentación. Entonces, su señoría, la pretensión epistemológica o el objetivo probatorio, pues obviamente que va dirigido a establecer el ataque a los 2 tráficos, en el entendido que si se prueba por la defensa en el caso a través de los mismos testigos directos involucrados, protagonistas, actores de este conflicto penal, y por intermedio de un científico forense, en este caso con la calidad de psicóloga, que defina si son creíbles y que efectivamente había un pasado con un anhelo de paternidad, entonces me va a permitir alegar en su momento la tipicidad de los 2 tráficos, o por lo menos, si el tipo objetivo se configura, la falta de tipicidad subjetiva. Entonces, Adriana es importante, ya se dijo, pero obviamente la base de la opinión pericial lo es. Y con esto, su señoría, pues, este informe se incorporaría a través de ella misma, de Adriana Espinosa Becerra. Y la utilidad, pues, serían los términos ya aducidos, en términos de confiabilidad de la declaración y de confirmación de todo ese pasado que viene aquí a contar José, María José, y por supuesto las decisiones que justificaron y legitimaron a Ángela para la entrega o puesta a disposición de la niña EMS para o hacia José Mato. Bien, su señoría, miremos el documento 22. A partir del documento 22, su señoría,
No, se me atraviesan unos. Bueno, me toca uno a uno. 22, folio 23, documento 22, ¿está bien? Sí, su señoría, es el 21. Bueno, 21. Ya había mencionado este testigo para pretenderlo, que es Edwin Giovanni Rivera Rodríguez. Edwin Giovanni, su señoría, es miembro de la Policía Judicial de Migración Colombia. Él presentó un informe ejecutivo dirigido a la doctora Diana Marcela Rodríguez Alonso, la defensora de familia de la Regional Bogotá. Ese informe pone en conocimiento de la defensora de familia una novedad de salida irregular del país de la menor EMS con el NUIP 1094956479. Firma ese documento el mismo Edwin Giovanni Rivera Rodríguez en 2 folios, y ese documento fundamentalmente tiene el reporte y en demasiado condensado lo que se realizó dentro del procedimiento efectuado desde que José aparece en la ventanilla con la niña y unos documentos sospechosos y hasta que José es puesto a disposición de la autoridad de la Policía Nacional. Su señoría, la conducencia, pues en los términos también aquí del artículo 424 del Código de Procedimiento Penal, y asimismo su señoría fue obtenido de manera lícita dado el descubrimiento probatorio que realizó la Fiscalía. De ahí fue que se obtuvo ese documento a partir del proceso administrativo de protección a los niños en el bienestar familiar. Su señoría, ¿cuál es el propósito probatorio de este informe de novedad, que es un documento público? Es el siguiente: resulta que prueba mi tercer aspecto teórico del caso, que son las irregularidades o inconstitucionalidades que se cometieron en el interior del aeropuerto El Dorado contra José y María José. Y cómo este documento me va a fijar inconsistencias o esos defectos. Uno, su señoría, y de aquí viene el tema específico. Uno, porque existen inconsistencias entre ese informe que presentó Edwin Giovanni Rivera Rodríguez. Dos, el que presentó Cristian Rengifo de la Policía Nacional. Tres, lo que aparece en los 26 cortes de video que hasta ahora me ha enviado Migración Colombia. Cuatro, que estoy en eso convencido, si llega el video completo sin duda aparecerán también allí inconsistencias. Quinto, la omisión de información a ese respecto frente al procedimiento de José y María José. Y una cuestión interesante, que el informe se presenta en julio 17 de 2014, el día de la captura en El Dorado de José, pero no aparece como informe anexo para efectos de los procedimientos establecidos al interior del aeropuerto, en el que presentó el patrullero de la Policía Nacional, Cristian Rengifo. Entonces, su señoría, ese sería el tema epistémico, y la posición epistémica es de primera mano, en tanto que haría entrever inconsistencias que definirían la situación de desvirtuar esa supuesta flagrancia que terminó dilatándose por 3 horas y media hasta definir la captura en esa situación de José, y consecuentemente los actos o defectos
de inconstitucionalidad de los procedimientos. El medio de incorporación, porque me interesa que llegue ese informe como documento, su señoría, es a través del mismo suscriptor Edwin Giovanni Rivera Rodríguez, y es útil, bueno, por las manifestaciones ya consideradas. Su señoría, examinemos el documento 22. Se trata, bueno, realmente pues no sería un documento en sentido estricto para efectos probatorios en el sistema adversativo, pero su señoría se maneja por este defensor sustentar el juicio de validez de la conducencia, el juicio fáctico de la pertinencia y el juicio de eficacia de la utilidad, porque es que hay criterios en otros juzgados donde se hace menester hacerlo, pero en otros se dice que es suficiente con el descubrimiento y uno puede acudir a todas las entrevistas que quiera y que hayan sido debidamente descubiertas en el juicio. Entonces, pues, yo pregunto, su señoría, para no desgastarla o desgastarme, si el documento 22, que es una entrevista tomada a la psicóloga Diana Marcela Rodríguez Alonso, con fines de impugnación de credibilidad y de refrescación, necesitan en criterio del juzgado décimo la sustentación de esa trilogía. No, doctor. Perfecto. Entonces, su señoría, obvio el documento 22 por tratarse de una entrevista con fines de impugnación y refrescación. Asimismo, el documento 23 con fines de impugnación y refrescación de memoria en el juicio oral. Retiro, bueno, no solicito el documento 24. Permítame y lo apunto aquí. No. El documento 25 se trata de otra entrevista, entonces no haré ni expondré la carga argumentativa. El documento 26 se trata de otra entrevista. El documento 27. Su señoría, este tipo de informes normalmente también se toman con la misma equivalencia de las entrevistas, pero aquí sí me tomaré la molestia porque sí me interesa que junto con la declaración del del patrullero Cristian Fernando Jiménez Rengifo se introduzca ese informe para ser valorado en conjunto, por supuesto, previo el reconocimiento y todas estas cosas de procedimiento y contradicción en el juicio. Su señoría, si es decretado, por supuesto. Su señoría, el documento 27 es conducente en los términos del artículo 424, que aquí la defensa lo tomará como evidencia documental, y se trata, y aquí la pertinencia, del medio material cognoscitivo consistente en un informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia, FPJ 15, como dice ahí en el formato, que se emitió en Bogotá el 17 de julio de 2014. El contenido es la descripción de cómo le ponen a disposición Migración Colombia a José, a ellos, a la Policía Nacional, o a él, Cristian Fernando Jiménez. Viene en 3 folios el informe. Su señoría, es la propuesta o el objetivo probatorio de este documento es el siguiente. Una vez más, demostrará el tercer tópico que conforma la teoría del caso de la defensa frente a las inconsistencias que aparecen de este informe de captura en flagrancia frente al informe de Edwin Giovanni, que se leyó con anterioridad, de Edwin Giovanni Rivera Rodríguez, el miembro de Policía Judicial de Migración Colombia. Entonces, en contraste, habrán unas inconsistencias, habrá una omisión de información relevante, como por ejemplo ese video, porque este patrullero manifiesta en este informe que recibió la información y todos los elementos que fueron el producto de los actos que adelantaron al interior del aeropuerto en las oficinas de Migración Colombia, los miembros de Migración Colombia. En ese mismo informe de Cristian
del patrullero, se entrevé de la redacción que esta persona llega por información de los miembros de Migración Colombia y hace pensar que llega casi a lo último del procedimiento, que había tenido una duración de más de 3 horas. Y es esta persona que dice recibir la documentación, y al parecer esta persona estuvo desde las 5 de la tarde del 17 de julio de 2014, y tiene que ser uno de los 2 policías o 3 que a veces se ven, que aparecen en el video que Migración Colombia envió a la defensa. Esto explica, su señoría, que algo se esconde, algo pasó, que son conscientes que hicieron algo, así fuera ingenuamente negativo, incompatible jurídicamente, pero que pasó. Y eso, aunque sea una ingenuidad o un hecho culposo o con culpa, pues por supuesto que define situaciones favorables para el caso de José Mato, porque es que un debido proceso penal no se puede generar a través de actos inconstitucionales, aunque sean no deliberados. Entonces es importante en ese sentido, y tiene la injerencia frente a la tercera teoría del caso, que sin duda desmontaría todo el debido proceso posterior que se desarrolló. Entonces, conforme a esa descripción que agotó el objeto epistémico y consecuentemente, y ahí al lado el tema epistémico y la posición epistémica, me resta decir el medio de incorporación, que será el mismo patrullero Cristian Fernando Jiménez. Y la utilidad pues tiene que ver con mi probanza en relación con esas fallas de procedimiento y de la tenencia de un ciudadano en una situación como esas, tan complicada durante 3 horas y media, su señoría. El documento número 28. Permítame, su señoría, refresco un poco de memoria aquí, que no me escribieron mis auxiliares el contenido y no lo recuerdo. Sí, eso, señoría, es un informe, pero no me acuerdo. 17 de abril. Y es de este año, ahí la fecha está mal. Es de 2015. Bueno, mientras refresco memoria, paso al 29, su señoría. Ah, sí, tiene razón. No lo solicitaré, ya la fiscalía lo solicitó, entonces es suficiente con la solicitud que ha hecho el Estado, su señoría. Y por último, el documento, bueno, registrado aquí como 29, que se trata, no es un documento, se trata de una declaración rendida por una de las testigos, que es Ángela Fernanda Serna Rabe, pero pues para una entrevista, entonces con fines de recordación que se tiene en cuenta, entonces pues no hay carga de conducencia y pertinencia para estos propósitos. Su señoría, la defensa entonces termina de esa manera la postulación y pretensión probatoria que busca que se decrete por parte del Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá. Aquí la defensa termina planteando un argumento jurídico adicional en el evento que llegase a tener alguna consideración negativa las pruebas solicitadas.
Su señoría, la defensa, aparte de los argumentos jurídicos presentados, solicita que se tenga en cuenta el principio pro probatione en sus 4 expresiones. El primero, que si llega su señoría a tener una duda frente al decreto de alguna prueba, que esta prueba sea aceptada. La segunda manifestación del principio, que considere su señoría que del pro probatione se deriva el subprincipio de la máxima actividad probatoria de las partes y en este caso de la defensa. Y seguro que ya la reconoció su señoría cuando hizo una gestión de admisión probatoria con relación a la abundante prueba que presentó el Estado. La tercera dimensión para que se tenga en cuenta de la máxima del principio pro probatione, que es el siguiente, que es preferible incurrir en un exceso en la admisión de la prueba que en su inadmisión. Es un derivado del anterior. Y por último, uno, su señoría, que se denomina el principio del verum factum. ¿Qué significa el principio? En este caso, que quien adelantó la gestión de investigación tiene una posición privilegiada de conocimiento de los hechos y circunstancias. ¿En qué sentido? Que el conocimiento, por lo menos del defensor en este caso, es superior, porque me he untado de campo en Armenia, me he untado de campo en España, me he untado de cárcel con José, de campo con Ángela y John, de campo con testigos. Por supuesto que mi posición epistemológica, y por eso pido estas pruebas, es mejor que la de su señoría y sin duda que la de la doctora. Entonces el principio verum factum es un derivado del pro probatione en ese sentido, que ante la situación de mejor conocimiento que por supuesto se va a transmitir aquí en el juicio, toda esta prueba debería ser decretada. Teniendo presente eso, su señoría, la defensa de José Mato Roybal solicita: 1. Que se decrete toda la prueba, testimonial, documental y pericial, que la defensa pretende y que describió en su respectivo discurso de postulación probatoria. 2. Que se tenga presente que los documentos en términos de entrevistas y declaraciones de refrescación o impugnación de credibilidad no fueron objeto de estipulación, dado el criterio del juzgado, y por supuesto que siendo oportunamente descubiertos se puedan utilizar en el juicio oral. 3. Que la defensa cumplió con su carga argumentativo procesal de la conducencia, es decir, del juicio de validez, del juicio de constitucionalidad y legalidad de las pruebas que pretende que se decreten. También de la pertinencia, que es el juicio fáctico, dirigido a demostrar hechos o circunstancias, hechos más probables o improbables, en términos del artículo 375, es decir, el juicio fáctico de la prueba, y que cumplió también con su carga jurídico-procesal, argumentativa en este caso, de la utilidad que equivale al juicio de eficacia, es decir, qué resultado se tendría para la convicción judicial terminada la práctica de la misma. Entonces es el juicio de resultados y la defensa cumplió también con ese propósito de la carga argumentativa. Eso es todo, su señoría. En este momento son las 8:55 de la noche. Para prestar la atención suficiente a la contraparte en relación con el traslado de lo que es la solicitud probatoria de la defensa,
suspendemos en este momento la audiencia. Vamos a fijarla más o menos para dentro de 10 días. En ese tiempo yo igual también haré mi ejercicio de verificar unas cuestiones y luego de que la señora fiscal y el señor abogado representante de víctimas descorran este traslado, pues nos pronunciaremos con respecto a dicha pretensión probatoria de la defensa. Y lógicamente, pues si se produce el tema de los recursos, haremos lo mismo que se hizo con la fiscalía, se resuelven recursos de apelación al final de la audiencia para que no tengamos que suspender y tener que regresar y de pronto tener que volver a suspender. Ya les digo la fecha. Lunes 10 de agosto a partir de las 14 horas. Se comunica la fecha, señora fiscal. Al micrófono. Sí, señora. Sí, señora juez. Sí, señora. Señora abogado representante de víctima. Su señoría, este delegado con el juzgado 32 penal de circuito en una audiencia de juicio de un homicidio y la tengo precisamente de las 14 horas 2 de la tarde el día 10 de agosto. El día 11 de agosto a partir de las 14 horas, señora fiscal. 11. Doctora, tengo acusación en Bucaramanga en un caso con niños menores de edad. Es una trata interna. El 12, doctora. Es que estoy tratando de evitar los días en que tengo juicios por el delito de sexuales con menores de edad. Y en la mañana el 11, ¿no, doctora? El 10 en la mañana, a partir de las 9, señora fiscal. Su señoría, tengo a las 8 una revocatoria de medida, ¿podría ser a las 10? Yo creo que ya en 2 horas sale. Ok, a las 10. Señora, muchas gracias. Señor abogado representante A víctima. las 10 de la mañana no tiene ninguna objeción este delegado. Señor defensor, Su señoría, 10 de agosto, 10 de la mañana. Está Sí. bien, sí, su señoría. tengamos en cuenta que para adelantar esta audiencia aplazamos las siguientes audiencias. 153.402, un juicio de violencia contra servidor público. 220.479, una apelación. 213.428, una acusación. 228.503, otra acusación de acceso carnal con persona menor de 14. ¿Por qué hago esta manifestación? Si a las 11:30 que tenemos la acusación con de sexuales no hemos terminado, hago un receso, hago esta acusación con esta persona y continuaríamos con ustedes. Y claro que por la tarde también tengo muchas audiencias, pero aspiro a que quizás se logre definir el tema
ya en ese espacio de 2 horas largas, porque ustedes harán su intervención y nosotros nos pronunciaremos, que trataremos de traer ya todos los temas resueltos, pues adicionando lo que ustedes señalen. Concluye entonces esta audiencia, siendo las 9 horas, o sea, las 21 horas del día 23 de agosto del año 2015. Dirige la audiencia y ha proferido las decisiones Teresita Barrera Madera, juez 10ª penal del circuito de Bogotá. Se levanta la sesión. Gracias.